Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Arias, soy del curso 53311. Este es el proyecto de acá de sistemas informáticos. El tema que voy a tratar es arquitectura de hardware y componentes del computador. Como contenido del hardware, vamos a ver su historia, componentes, aplicación a la informática e impacto a la informática. En la historia tenemos en la primera calculadora primitiva de hace 500 años antes de Cristo como el ábaco. El ábaco era la primera herramienta que nos ayudaba a hacer operaciones aritméticas tanto como sencillas como complejas como las operaciones con raíces. Enseguida tenemos la pascalina. La máquina pascalina fue creada por el matemático Blaise Pascal en 1642 como la primera calculadora funcional con engranajes como primer ordenador. Años después tenemos la primera computadora digital. En 1843 era programada por una serie de tarjetas perforadas que contienen datos en las instrucciones. En 1945 a 1956 tenemos la primera generación que fue implementada con tubos al vacío. Fueron las primeras máquinas que se desplazaron los componentes electromagnéticos. En 1957 a 1963 la segunda generación fue desarrollada con transistores. Era parecida a la anterior, aunque resultó ser más pequeña notablemente a escala. En la tercera generación de 1964 hasta el día de hoy, eh, esta tecnología permitió lograr ciertos transistores y otros componentes electrónicos de un circuito integrado, impreso en una pastilla de silicio. Bueno, tenemos acá la definición de qué es el hardware. El hardware es un conjunto de componentes materiales y tangibles de un computador o un sistema informático, la cual ayuda a darle vida al software. Los componentes del hardware tenemos como placa madre, procesador, las unidades SSD, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la fuente de energía y la unidad de almacenamiento. Esto como los principales componentes. Como primera tenemos la placa madre, esta que nos ayuda a conectar los componentes electrónicos, lo que es un circuito impreso a sus características determinan las características también del resto de los componentes, como la tecnología del procesador, el tipo de la memoria de RAM, el rendimiento de la tarjeta gráfica, etcétera. Una serie de componentes llamados buses que conectan los componentes entre sí. Como siguiente tenemos el procesador, que es un chip circuito integrado encapsulado que realiza operaciones aritméticas y lógicas simples y operaciones de lógica binaria. Además controla el acceso de la memoria y tiene un zócalo que permite conectarlo con la placa base. Siguiente tenemos la RAM, que en sus siglas en inglés sería Random Access Memory. Es una memoria de almacenamiento que ayuda a contener los componentes de los programas que a su vez da acceso al procesador a la información de forma rápida y eficiente, lo que es crucial para el rendimiento general de los sistemas de la información de la RAM que permanece de manera temporal. O sea, es decir, que si pierde la energía, se puede borrar todo el almacenamiento. En siguiente tenemos la unidad de almacenamiento, que este ya es diferente a la RAM, ya que contiene la unidad de información de forma permanente. Este es el dispositivo que nos ayuda a almacenar la información en el sistema operativo. El siguiente tenemos las unidades SSD.
que en inglés sería Solid State Drive. La información se guarda en chips que utilizan la memoria flash. Esta tecnología permite leer y escribir información ubicada en distintas posiciones al mismo tiempo. De este modo, resultan ser mucho más veloces en los discos duros que los discos duros. Como siguiente tenemos la tarjeta gráfica o tarjeta de video. Este componente procesa los datos de la CPU y los convierte en una forma visual que pueda ser observada en el monitor con el fin de aliviar la labor de la CPU. La tarjeta gráfica también posee su propio procesador y la unidad de almacenamiento gráfico, que en sus siglas sería GPU. Como por último tenemos la fuente de energía, esa es la que se encarga de recibir la corriente eléctrica alterna y así transformarla en corriente continua, que alimenta los dispositivos internos de la computadora. Esta fuente ocupa, además de filtrar y distribuir los voltajes que precisan los dispositivos para funcionar, ya que no todos requieren la misma cantidad de voltios. En la aplicación de la seguridad tenemos también la seguridad informática, la seguridad en la computación en la nube y la seguridad en la seguridad de la IA. Aquí les hice un cuadro alusivo de cómo sería. Entonces la primera sería la computación en la nube. Em, la computación en la nube tiene como primero proteger la infraestructura, las unidades de la nube. Como segundo, también tenemos entre las posibilidades de riesgo de seguridad, se incluyen las vulneraciones de datos de las pérdidas. Esto nos ayuda a proteger bastante el procesador. La rentabilidad y el riesgo reducido son ventajas potenciales, y también nos ayuda a controlar el acceso no autorizado. En la seguridad informática, esta se asegura de que se relaciona con el procesador, con la protección de dispositivos que utilizan para proteger sistemas y redes. También su principal objetivo es que tanto como personas como equipos tecnológicos y datos estén protegidos. Como tercero, nos puede salvaguardar los sistemas frecuentes de ataques malintencionados y otros riesgos relacionados con las vulneraciones que pueden presentar los software. Em, y por último, las principales amenazas de esta área son virus, los troyanos, los phishing, programas espías, robos de datos y suplantación de identidad. Como por último tenemos la inteligencia artificial, esta que nos ayuda eh, a identificar tendencias y a detectar relaciones complejas. También la capacidad de la IA para identificar tendencias y anomalías es muy adecuada para detectar posibles amenazas a la ciberseguridad. Tercero, al identificar actividades inusuales en las cuentas de los usuarios. Y como por último, este nos ayuda a las herramientas de seguridad habilitadas por la IA. Pueden automatizar tareas de seguridad comunes y repetitivas basándose en libros de jugadas. Bueno, ¿cuál es el impacto de la informática moderna? Aquí solo di tres ejemplos, entonces la primera sería el rendimiento. Pues en el rendimiento nos ayuda el hardware que sea más potente y eficiente, permite un procesamiento más rápido, una mayor capacidad de ejecutar tareas complejas, lo que reduce eh, lo que traduce una mejor experiencia del usuario a una mayor productividad. Eh, Como segundo, la funcionalidad. La evolución del hardware ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la computación en la nube, que han transformado en la forma en la que vivimos y en la que trabajamos. Y por último, la conectividad del hardware en la red como routers y modems es esencial para la comunicación digital y el acceso a Internet, permitiendo la conexión entre dispositivos y redes. Bueno, esta sería mi bibliografía de donde saqué los datos. Muchísimas gracias.